Atentos saludos, amigas y amigos de su programa Dialéctica, porque la verdad importa. Nueva vez llegando a ustedes con este programa en que tratamos temas de carácter filosófico, teológico, educativo, económico y de otra índole. Hoy tenemos un tema muy importante y también de actualidad. Vamos a hablar de la migración, las migraciones y en cierto modo de la filosofía de la migración. Porque migrar es un proceso casi natural de las personas. Tiene su historia. Nace con la misma persona desde los tiempos del nomadismo, en que el ser humano se trasladaba de un sitio para otro. Lo único que no era migración propiamente dicha, porque no estaba asentado en un sitio específico, no había iniciado. En esos tiempos nómadas no había iniciado el proceso del sedentarismo y la condición de migración implica como ubicarse en un sitio de manera definitiva, como la residencia. Por eso suele hablarse, por ejemplo, en las visas de no inmigrante y visas de inmigrante, porque la visa de inmigrante es la residencia. Las visas de paseo o de turismo entonces son de no inmigrante. O sea que la migración ya indica que la persona se mueve de un sitio para otro o que los grupos de personas se mueven de un sitio para otro con el propósito de abandonar un lugar de origen y radicarse entonces en el lugar de destino. Y en ese movimiento de las personas en migración, entonces hay inmigración, que es venir, ¿verdad? Venir hacia el sitio de destino, o emigración, que es entonces ir, es partir hacia otro lugar. Con ese propósito, como he dicho, que es el propósito de radicarse la persona en un lugar determinado. Hay otras modalidades también, como lo que se suele llamar la migración indirecta, cuando la persona o los grupos de personas se radican en un sitio, pero no con carácter definitivo, sino como especie de trampolín para luego llegar a otro lugar, como sucede muchas veces, por ejemplo, con asiáticos y africanos que vienen a países del Caribe como República Dominicana, pero el destino final no es República Dominicana, sino, por ejemplo, Estados Unidos. Entonces esa es una migración indirecta, diferente de la migración que se hace entonces de manera directa desde un punto de origen hasta un punto de destino, y también está la idea del retorno, ¿verdad?, dentro del contexto de migración. Pero yo quiero hacer referencia porque decía que forma parte prácticamente de la naturaleza humana el cambiar de lugar cuando la persona entiende que no está conforme con el estado de situación donde se encuentra y aspira a mejorar ese estado de situación y entonces cambia. Históricamente ha habido una lucha, un enfrentamiento, un atareo de los gobiernos y de los sistemas de regenteo de las sociedades con el tema de la migración. Y ahí entonces nacen, por ejemplo, las murallas o los muros que pretenden cercar o pretendían cercar una ciudad o un país, evitando que lleguen hasta así entonces los extranjeros. Y muchas veces también evitando que salieran a otro sitio, como sucedía con el muro de Berlín, que su propósito original era evitar que los alemanes que quedaron en la parte soviética se mudaran, ¿verdad?, se trasladaran entonces a la parte occidental, que era Estados Unidos o regenteada por Estados Unidos, por Inglaterra y Occidente en sentido general. Es decir, que puede haber una ocasión en la que el muro tenga como propósito evitar la salida, la emigración, pero los propósitos más tradicionales se procura evitar la entrada, ¿verdad?, que vengan otras personas de fuera. Y hay muchos ejemplos en la historia. Tal vez uno de los ejemplos más típicos puede ser el de la Gran Muralla China, de 5.000 años antes de Cristo,
que tenía como propósito entonces protegerse de los invasores y protegerse de los guerreros extranjeros, pero también tenía como propósito mantenerse aislado, mantener la integridad de esa sociedad. Así que la Gran Muralla China es un modelo de los muros que pretenden frenar esos procesos migratorios o ese proceso de migración. Pero también hay otros ejemplos. Por ejemplo, cuando los hebreos salieron desde Egipto hacia, se diría, Canaán, lo que es hoy Palestina e Israel, eso es una migración. Ellos emigraron desde Egipto hacia lo que entendían como la tierra prometida. Y al llegar, que llegaron por Jericó, debieron enfrentarse con una gran muralla que cercaba también la ciudad de Jericó, que tenía diversos propósitos. Uno era protegerse, por ejemplo, de las inundaciones, pero también estaba el propósito de protegerse de las invasiones, de la llegada de intrusos o de extranjeros, que debieron los hebreos derribar tal muralla al toque de las trompetas, según se dice, ¿verdad?, en la tradición, pero muralla al fin que procura mantener aislada a una sociedad. Y ni decir del caso de Constantinopla, la ciudad de Bizancio, que también estaba protegida por una gran muralla que no fue sino hasta que los turcos otomanos, haciendo uso de su gran cañón y de la pólvora, que era un gran descubrimiento chino, haciendo uso de este instrumento, lograron derribar esa muralla, penetrar en Constantinopla y también ponerle fin al Imperio Romano de Oriente o al Imperio Bizantino e iniciar un nuevo proceso. Y hay referentes históricos antiquísimos, como el caso de la Troya cercada también, ¿verdad? De la gran muralla de Troya, cuya puerta solo se logró atravesar gracias al ingenio de Ulises y la invención del gran caballo de madera relleno de soldados, cuyo propósito no era exactamente la migración, sino el rescate de Helena, la esposa de Menelao, que había sido secuestrada por los troyanos, pero también la muralla servía de contención para la entrada de invasiones o de intrusos. O sea que la historia de los muros y de las murallas tiene muchos referentes en la historia. Y bueno, ya saben ustedes cómo en nuestros tiempos el levantamiento y fortalecimiento de muros fronterizos constituye un tema de campaña incluso importante en la República Dominicana. El establecimiento y fortalecimiento de un muro fronterizo del país con Haití fue un tema de campaña, fue una promesa de campaña del presidente Abinader, que ha estado ejecutando tal vez en la modalidad de una verja, pero en definitiva es un propósito de establecer un instrumento que sirva de freno o de contención para la migración. Y ni decir del caso estadounidense en que el presidente Donald Trump, presidente electo, presentó como un gran tema de campaña el fortalecimiento de su muralla, de su muro en la frontera sur, que es la que da entonces hacia México y de ahí hacia Hispanoamérica o Latinoamérica. De manera que el muro y la muralla, desde los tiempos de Troya hasta nuestros tiempos, ha sido un recurso efectivo y recurrido para el control de la migración. Pero yo voy a referirme un poco más adelante de la pertinencia o de la funcionalidad o no de los muros para frenar la migración, habidas cuentas de que hay situaciones de carácter de diferencia, por ejemplo, económica,
hay situaciones de discriminación, entre otros aspectos que hay que tomar en cuenta para hablar del tema de la frontera. Pero quiero presentarles los medios a través de los cuales llegamos a ustedes. Luego vamos a tener una primera pausa y entonces entraremos de manera formal con esa temática relativa a la migración. Recuerden que llegamos a ustedes a través de los canales 101 y 1101 de Claro, de los canales 81 de Altiz y de Aster, el canal 20 de Telecable Dominicano, el canal 46 de Win Telecom, el canal 647 del Fire TV Stick. Además, estamos presentes en más de 150 sistemas de cables en todas las provincias del país, en el satélite EUTEL para todo el continente americano, en el satélite Intelsat para el resto del mundo y por supuesto que en todas las plataformas digitales y en nuestra página www.sumundotv.com. Estamos hablando de la migración, que es un tema de mucha actualidad en nuestros tiempos, y estaba haciendo algunas referencias históricas de la migración. El pueblo judío es como un paradigma de migración, porque ha vivido errante por muchos tiempos, y desde tiempos antiquísimos, desde muchos siglos antes de Cristo, fueron invadidos en la parte norte, lo que era el reino de Israel, por los asirios y obligados a abandonar ese territorio. Así que hay ahí una migración forzada que sucedía en esos tiempos. Esa es una de las razones por la que se hacía necesario cercarse las ciudades, los pueblos, y se habla mucho de las ciudades amuralladas, porque entraban los guerreros extranjeros, en ese caso, por ejemplo, los asirios, que estaban ubicados en la parte ahora de Siria, pero también en la parte del Líbano, y entonces lograron llegar hasta el norte del reino de Israel. Y unos siglos después, o unos años después, también la parte sur, lo que era el reino de Judá o de Judea, también fue invadido por Nabucodonosor y el reino de Babilonia. Y los judíos de esa zona, que es la parte sur, también fueron reclutados y llevados a la fuerza a Babilonia. Y estuvieron allí también por mucho tiempo. O sea que hay ahí también un traslado, una mudanza de manera masiva de personas para radicarse en otro lugar, en condiciones forzadas. Gracias al advenimiento luego de Ciro el Grande, que había derrotado entonces el reino de Babilonia y conquistado ese reino y entonces otorgado la libertad para que los judíos pudieran regresar a su tierra. Estos eran entonces los de Judea, los del reino de Judá. Y entonces volvieron de nuevo los hebreos o los judíos a ocupar su territorio. Así que también hay otro modelo migratorio que se da. Y ya saben que después las incursiones del ejército romano, a pesar de que se había construido la fortaleza de la Masada en Jerusalén de parte del rey Herodes, y que era una gran fortificación, pero no podía resistirse o resistir la fuerza de un imperio tan poderoso como el de Roma, y los judíos siguieron siendo azotados por la llegada de ejército, el ejército romano en este caso, y debieron estar entonces mudándose de un sitio para otro, hasta que saben ustedes que en los tiempos de Adriano, ya para el siglo II, entonces son prácticamente borrados, porque fueron acosados de su territorio y lanzados al exilio, de donde se habla de la errancia definitiva de los judíos, y repoblada la zona entonces con filisteos, creada la Aelia Capitolina, de donde finalmente surgió entonces Palestina, que significa precisamente tierra de filisteos o contrario de judíos. Y a partir de ahí,
entonces los judíos estuvieron en diferentes partes del mundo. Así que los judíos serían o pasan a ser el símbolo de la migración, de personas que van estableciéndose en aquellos lugares donde mejor se sienten. Hay experiencia, por ejemplo, del caso español, del caso alemán e inglés, donde los judíos estuvieron por mucho tiempo, pero ni decir de Alemania, donde fueron perseguidos, maltratados, encarcelados y sometidos a campos de concentración durante el régimen nazi, de donde debieron también salir, también migrar los que pudieron hacia otros destinos. Los Estados Unidos fue uno de los países que recibió mayor cantidad de judíos y que se benefició además, porque una buena proporción de científicos, de poetas, de filósofos, de literatos, de descendencia judía, fueron a parar a los Estados Unidos. Otros fueron a Inglaterra, incluso a América o al sur de América, como el caso de Argentina, Chile y Bolivia, fueron países receptores de una gran cantidad de judíos. De modo que siguen los judíos, ¿verdad?, en la simbología de la migración. En este caso también de una migración forzada, porque es huyendo a la persecución política. Y ahí entonces entramos en una modalidad frecuente de la migración, la persecución política. Se recuerda mucho el caso de Trotsky en Rusia y de tantos rusos que debieron salir de la persecución, por ejemplo, estalinista y de otros casos, desde Rusia, desde la Unión Soviética en sentido general, refugiándose en otras naciones, convirtiéndose también en migrantes. Y ya luego se darían otros casos, incluso de la República Dominicana. Muchas personas debieron, en los tiempos de la tiranía de Trujillo, abandonar el país de manera forzada, emigrar desde el país, mudarse a otros territorios, a Europa, a Estados Unidos y otras partes de América, como consecuencia de la persecución política. De modo que el factor político también constituye un elemento importante de las migraciones, de la migración forzada. Hay otro tipo de migración, como es el caso de la migración por necesidad económica, el hambre, la gran hambruna, que ha afectado a naciones enteras. África ha sido un modelo de la migración de personas huyendo de la calamidad. Y también otras zonas de Asia, especialmente de Asia Menor, pero hay países como es el caso de Siria, el caso de Líbano, el caso de Somalia y otros más, que son también ejemplos de brotes migratorios importantes hacia Europa en buena parte, huyendo de la situación económica. Ese es un tipo de migración por sobrevivencia. Que bueno, el caso haitiano en nuestros tiempos, dada la situación económica, ¿verdad?, de descalabro del sistema de producción de ese país, también provoca estampidas de haitianos hacia la República Dominicana, que es el país que le queda más cerca en la misma isla, pero también hacia otras partes de América y Estados Unidos, como propósito de buscar sobrevivencia también. Son inmigrantes económicos. Pero el caso venezolano, también Venezuela en las últimas décadas ha tenido problemas importantes en su producción, en su Producto Interno Bruto. Ha sufrido temas de bloqueo económico que también limita la entrada de alimentos al país, y eso también ha provocado la salida en masa de venezolanos desde su territorio. Ya conocemos el caso de Cuba, ¿verdad? Muchas personas que han debido salir de Cuba también por casos similares, por cuestiones de economía y por cuestiones de supervivencia y de hambre. Definitivamente, también en este caso
hay que hacer referencia no solamente a los problemas de la escasez de alimentos por la baja producción, sino también a los problemas de bloqueo económico. Es decir, que hay medidas diplomáticas o medidas internacionales que a menudo provocan y estimulan también ese tipo de migración. Hay otros modelos o modalidades de la migración considerada voluntaria en sentido general, que es buscando mejor vida, como el caso del empleo, cuando hay carencia de ocupación, de ofertas de empleo en un país, entonces su gente buscan trabajar, y entonces por cuestiones de empleo también hay una gran migración. El caso de muchos dominicanos y otras personas, mexicanos por ejemplo, de otros países, que migran hacia Europa y hacia Estados Unidos especialmente por cuestiones de escasez de disponibilidad de trabajo o de oferta laboral, que ya saben ustedes, y vamos a referirnos más adelante en otro segmento, que es un fenómeno que bien puede tratarse con el tema de la inversión, por ejemplo, de la inversión extranjera, de la industrialización, de la creación de manos de obra en esos países. Y a propósito de la creación de empleo, hay un fenómeno migratorio que es propio desde los tiempos del establecimiento de los estados nacionales, digamos del medioevo hacia acá, que es el de la migración interna, que no solamente se trata de salir, o que no se trata de salir de un país a otro, sino de la migración dentro de un mismo país, que normalmente provoca despoblación de los campos y descenso en la producción agrícola. Para las personas entonces situarse en las zonas urbanas, naciendo las urbanizaciones y muchas veces produciendo cinturones de miseria, como se le llama, que son barriadas de campesinos que van de los campos a las ciudades, porque en las ciudades hay mayores condiciones laborales. Por ejemplo, en el caso dominicano, a partir de la creación de las zonas francas industriales en la capital y en otros pueblos, por ejemplo, en San Pedro de Macorís, en Santiago, en Bonao, en La Vega, al crearse esas zonas francas que demandan una cantidad importante de mano de obra, ha provocado que la gente de los campos, de esos lugares y de esa provincia, entonces emigre desde el campo hacia esos pueblos, ¿verdad? Y llegados allí a esos pueblos, necesitando vivir cerca de sus sitios de trabajo, también crean montones, ¿verdad?, o aglomeraciones importantes de personas, que trae consigo otras situaciones. Una mayor demanda de servicios públicos, unas condiciones muchas veces de insalubridad, porque no tienen las mejores situaciones de vivienda y también de asistencia y de servicio público, como he dicho, como el caso de energía eléctrica, servicio de agua potable, entre otros. Y entonces eso estimula la generación de barrios marginados. Este es un tipo de migración entonces, la migración interna, diferente a la migración externa o hacia el exterior. Hay otras modalidades de migración, como el caso de estudio, ¿verdad?, por cuestiones de estudio y también por cuestiones de catástrofes naturales. Hay personas que tienen que abandonar su lugar de origen porque fenómenos naturales importantes los acosan, ¿verdad?, y les crean unas condiciones complejas para su desenvolvimiento y por esas situaciones entonces tienen que emigrar. Hay otros casos, como es el caso de la violencia y la delincuencia. Hemos hecho referencia en otros tiempos a la migración
de centroamericanos, como el caso de salvadoreños, eventualmente de nicaragüenses y en buena parte también de mexicanos, que huyéndole a los problemas de violencia, de delincuencia y de inseguridad, también emigran hacia otros lugares. Lo mismo sucede también en algunas zonas de Europa y ni decir en el caso del Medio Oriente. La migración de personas del Medio Oriente por cuestiones de violencia, porque tienen una situación de enfrentamiento permanente entre bandas, entre guerrillas, que les hace imposible el sosiego. Y hay unos casos muy especiales, que es el de la falta de un asiento propio para algunas poblaciones, como es el caso de los kurdos. Los kurdos por muchos años han debido migrar permanentemente de un sitio a otro por la falta de un territorio que les sirva de nación. Y han estado siempre aspirando a tener ese territorio y crear una nación propia con unas características propias, como sucedió en su tiempo con los llamados judíos errantes. Y entonces los kurdos deben estar en Turquía, deben estar en Irak, deben estar en Siria y en diferentes lugares, a pesar del sentimiento de nación, a pesar de la unidad lingüística, de creencias, de tradiciones que tienen, que lo definen como una cultura. Es también el mismo caso de los gitanos, que han debido moverse, ¿verdad? También símbolos de migración de un sitio a otro. En su tiempo, en los tiempos de los nazis, también una buena parte de los gitanos junto con los rumanos corrieron la suerte de los judíos y muchos fueron recluidos en campos de concentración, muchos fueron sacrificados e incluso sometidos a pruebas de laboratorio, como el caso de Nuremberg, provocando incluso posteriormente los juicios de Nuremberg y la necesidad de crear un código ético, porque muchos gitanos, como rumanos y judíos, como he dicho, fueron usados como conejillos de India, como instrumentos de laboratorio para el avance de la ciencia. Así que la falta de un territorio que les sirva de nación, que les sirva de soporte a los gitanos, también los ha hecho vulnerables por muchos tiempos. En algunas zonas de los países bálticos, en algunas zonas de España, en América, en algunas partes de América como Colombia, Argentina y Chile, ha habido a menudo grupos importantes de gitanos siempre aspirando a tener un sitio para renunciar a su perfil de persona símbolo de la migración, los gitanos, junto con los kurdos, como he dicho, y el caso de los judíos. En otros tiempos, en los tiempos medievales y premedievales, en la Edad Antigua, estaba el caso de los vikingos, que también debían mudarse de un sitio para otro. Estaba el caso de los celtas, y entre otros, ¿verdad?, de los visigodos y ostrogodos, que también se movían con frecuencia de un lugar a otro. Así que por eso decía al comienzo del programa que el fenómeno de la migración forma parte de la naturaleza de las personas. Es un factor psicológico y filosófico, porque la gente tiene una tendencia a moverse hacia donde tenga mejores condiciones de vida, mejores garantías de supervivencia. Y por eso este es un tema que entraña una conflictividad de carácter moral y de carácter ético junto con el aspecto legal, que es complejo porque a menudo tiene fricción
con el tema de la nacionalidad y de los nacionalismos y del derecho de ciudadanía que tienen las personas en sentido general por el jus solis, por ejemplo, por haber nacido en un territorio determinado y al cual en cierto modo estaría adscritos, como sucedía en un tiempo, en los tiempos del feudalismo, en que los siervos de la gleba estaban como asidos a su territorio, a su gleba, ¿verdad? A su señor feudal y a su feudo, y eran incluso vendidos o intercambiados de un dueño a otro dueño de manera conjunta con la tierra. Es decir, que la persona formaba parte del patrimonio de ese territorio al cual estaba sometido por haber nacido, ¿verdad? El tema del jus solis, que por mucho tiempo ha sido soporte legal para la ciudadanía estadounidense. Las personas que nacen en territorio estadounidense históricamente heredan la ciudadanía de ese país. Pero nótese que el presidente Donald Trump, al hablar del fenómeno migración, al prometer deportaciones masivas históricas, ha dicho, al prometer fortalecimiento del muro fronterizo hacia el sur, también ha prometido o ha amenazado con someter al Congreso una fórmula mediante la cual se pueda bloquear la ciudadanía por el tema del jus solis. Es decir, que personas que son ciudadanos estadounidenses, por haber nacido en territorio estadounidense, se le pueda revocar la ciudadanía y por lo tanto no considerarlos como ciudadanos, sino sería considerarlos como residentes y en consecuencia pasibles de deportaciones. Es complejo porque ahí entonces habría que incorporar otro factor como el tema del jus sanguinis, y entonces esas deportaciones sería hacia la nación de sus padres, ¿verdad? De sus ascendientes. Y eso entrañaría algunos factores, pero muchas veces el tema es usado como atractivo electoral para las personas, y una vez que se alcanza el poder, entonces ya se vería la pertinencia o las posibilidades de que efectivamente pueda ejecutarse. Vamos a referirnos un poco a eso más adelante y también al fenómeno conceptual que tiene que ver o que entraña este tema de la migración y de las fronteras. Estamos hablando de migración y hemos referido diferentes causas por las cuales se produce la migración. Y hablamos de supervivencia, hablamos de cuestiones de guerra, hablamos de fenómenos naturales, también de la carencia de un asentamiento definitivo para una población, pero hay un tema que es conveniente referir a propósito de los Estados Unidos y de la migración, y es el de la migración por motivos religiosos. Durante el siglo XVI, en Inglaterra, había surgido una nueva religión, la religión anglicana, de parte del reino que había establecido esa modalidad como una reacción a otras situaciones que se habían dado encontronazo con el cristianismo o con la doctrina católica. Antes de eso, o en esos mismos tiempos, se producían también diferencias importantes entre los cristianos con ocasión de la Reforma Protestante, pero especialmente en Alemania, en Suiza y en Francia. No había llegado a Inglaterra sino hasta que se produce una situación especial entre Enrique VIII y el papado, que entonces generó esta nueva corriente religiosa, cristiana pero no católica. Siendo Inglaterra una nación tan católica hasta la fecha,
tanto Inglaterra como Escocia, como Gales, como Irlanda. Este cambio que se produce generó traumas importantes y generó también conflictos de tipo religioso. Y como consecuencia de estos traumas y conflictos y persecuciones, unas veces de los protestantes frente a los católicos y otras veces de católicos frente a protestantes, porque diversos reyes y reinas en Inglaterra, no hubo mayor problema con Isabel I o Elizabeth I, porque era hija de protestantes, y entonces con ella no hubo ninguna dificultad en asumir la posición, pero con María Tudor, entonces sí hubo una dificultad, y luego con descendientes suyos, como el caso de los Jacobo y otros. Así que hubo también reyes, por ejemplo, en los años 50 y 60, después de la revolución que dio al traste con el reino de Carlos I, que sí profesaban la fe católica, y entonces era complicado que el rey profesara el catolicismo mientras la religión oficial del reino fuese protestante. Como resultaba complicado también que la religión oficial del reino fuese protestante, e incluso el rey, pero la buena parte de la población entonces seguía aferrada al catolicismo. Esa situación provocó una salida, una estampida notable de personas hacia diferentes partes del mundo, pero es importante destacar hacia el norte de América. Y la llegada entonces de los peregrinos, de los puritanos, hay una referencia ahí al caso del Mayflower, aquella embarcación que trajo una gran cantidad de ingleses que buscaban un sitio donde poder profesar su fe de manera libre. Así que hay una migración de tipo religiosa importante. Ahí fue por motivos religiosos, porque lo que señala Huntington en nuestros tiempos es que el catolicismo ha crecido de manera amenazante frente al protestantismo de los Estados Unidos como consecuencia de la migración masiva de hispanos con sus creencias. No es por motivos religiosos esta migración, sino que es por otros motivos. Lo que pasa es que la persona lleva consigo su cultura y lleva consigo su creencia, pero en aquel caso era en buena parte por motivos religiosos. Y así se crean entonces esas primeras colonias que luego seguiría expandiéndose y expandiéndose hasta tener hoy día esa gran nación que se llama Estados Unidos de América. Luego llegarían grupos de inmigrantes asiáticos, chinos, hindúes, llegaría una buena proporción de judíos, personas del Medio Oriente, europeos, y esa nación que es Estados Unidos es considerada como una nación de inmigrantes. Muchas personas provenientes de diferentes partes del mundo. El propio presidente Trump está casado con una inmigrante. Su esposa es inmigrante, ¿verdad? Eslovena. De modo que, y desde luego que su hijo es hijo de una inmigrante y una buena proporción de personas. El caso del expresidente Obama, su padre era africano, ¿verdad? De Kenia, por lo tanto, también hijo de un inmigrante. El caso de la ex candidata presidencial demócrata Kamala Harris también. Es decir que en los Estados Unidos, por las venas de los estadounidenses, corre la migración. Es un país proveniente de inmigrantes. Y entonces por eso algunas personas cuestionan cuando se asume una postura radical de enfrentamiento a la migración hacia ese país. Cuando se asume una postura radical, he dicho, porque después, como se trata de naciones organizadas
que tienen regulaciones y que tienen legislaciones fronterizas, es entendible que han de someterse o de responder a ese orden jurídico para regular la migración, ¿verdad? Las personas que entran, especialmente que entran a su territorio. Eso en nuestros tiempos está fuera de duda, no estamos como en aquellos tiempos nómadas, pero la postura radical de hacer deportaciones históricas masivas, incluso de personas que tienen derechos de ciudadanía y derechos de, bueno, la ciudadanía, sí, derechos de ciudadanía ganados, en el caso de las personas, bueno, el derecho de nacionalidad o de ciudadanía. En el caso de las personas residentes, la residencia es una visa de residente, por lo tanto no es un derecho, sino que el país que los acoge se reserva el derecho, ¿verdad?, de mantener en su territorio a un residente. Pero el ciudadano es diferente, tiene unos derechos que le amarran a un territorio. Y entonces cuando se asume una postura tan radical que amenaza incluso a personas que tienen estos derechos ganados, produce ruidos en sectores importantes, porque lo ve extremadamente disruptivo, muy retador para la convivencia social de la gente. Pero luego entonces entra otro factor que es importante tomar en cuenta. ¿Por qué el muro de los Estados Unidos es en la parte sur y no en la parte norte? Porque en la parte sur es en donde está Latinoamérica y es tercer mundo y es donde están los excluidos. En cambio, en la parte norte está Canadá y es primer mundo. Es donde residen personas que no son excluidos, sino incluidos en términos de buena calidad de vida. Así que eso sugiere la idea de que el muro y la frontera y el detente que se le pone a la persona, en este caso, está relacionado directamente con el tema de la pobreza y con el tema de la carencia de las personas y de la negación incluso de derechos de las personas. Incluso de derechos de las personas. El muro se pone para separarse del pobre, para separarse del necesitado, para separarse del excluido. El muro no pretende ni procura separarse del que está en condiciones iguales. Y por eso hay fronteras prácticamente invisibles entre países europeos, o las fronteras en sentido general son prácticamente invisibles entre países que estarían en igual condición de desarrollo, ¿verdad?, de desarrollo económico y de calidad de vida. Pero cuando hay esa diferencia importante, entonces nace el muro. Y ahí viene también el tema dominico-haitiano. ¿Por qué la necesidad de fortalecer la verja o el muro fronterizo con Haití? Por esa gran diferencia en términos económicos, en términos de calidad de vida y en términos de productividad y de producción. Así que la necesidad de fortalecer la frontera conlleva directamente a plantearse la necesidad de una redistribución de riquezas y de un modelo de solidaridad internacional. Plantea un grito para la solidaridad internacional, porque la carencia, la pobreza y el hambre obligan a la persona a migrar. Por lo tanto, no hay tantas probabilidades de que efectivamente se resuelva el problema migratorio con el levantamiento de un muro. No es tan seguro que Estados Unidos pueda detener a la población mexicana
y a la población latinoamericana con un muro, mientras en América Latina y en México haya tanta desigualdad económica. Lo mismo con la República Dominicana. Es muy difícil, prácticamente imposible detener a la población haitiana mientras Haití atraviese por una situación de carencia y de precariedad como se encuentra en nuestros tiempos. Así que el problema de las fronteras se resuelve con la igualdad, se resuelve con la equidad, se resuelve con la distribución equitativa, se resuelve con la solidaridad, se resuelve con la incorporación de procedimientos éticos, de convivencia internacional entre los países. Ha habido algunas voces, creo que el Papa Francisco se ha referido en algunas ocasiones a la necesidad de tomar en cuenta otros factores humanos y no solamente los factores que tienen que ver con las nacionalidades de las personas y con las regulaciones jurídicas entre las fronteras. Si se supera la desigualdad, la diferencia de clase, la diferencia notable de clase, no como lucha de clases, sino si se supera los grados de discriminación en que se desenvuelven los países cercanos, si se supera, no hay necesidad de fortalecer el tema de las fronteras, las murallas, los muros y al revés. Se crea una mancomunidad que permite una diversidad cultural y una riqueza por la interacción, por el intercambio entre las personas y desde luego que un desarrollo humano sostenido, que en definitiva es lo que importa. No se trata simplemente de crecimiento económico, de mejoría en condiciones materiales de los países. Se trata de desarrollo humano, de que las personas puedan incorporar sus riquezas a mejorar sus condiciones, por ejemplo, de conocimiento, que se supere la pobreza de conocimiento, el analfabetismo, que se supere el problema de la alimentación y el problema de la salud. Si se orienta hacia ahí, si los organismos internacionales toman o tomaran en cuenta esos factores, no será necesario desarrollar instituciones multilaterales o internacionales que trabajen los temas de los refugiados y que trabajen también los temas de la migración por cuestiones de hambre y por cuestiones de supervivencia. La migración es un fenómeno natural de las personas y siempre que haya desigualdades en los niveles de nuestros tiempos que impliquen supervivencia de las personas, se va a producir esa presión migratoria siempre de los países necesitados hacia los países que están desarrollados y que tienen mejores condiciones de vida. Bueno, hemos llegado al final de nuestro programa Dialéctica. Quiero agradecerles a ustedes muy sentidamente que nos hayan acompañado y convocarles entonces para una nueva entrega de Dialéctica, porque la verdad importa. Hasta luego.